me inventaba mil maneras de matar a Fidel. Me daba igual el viejo, era solo como, si lo puedo quitar a él de la ecuación, puedo ir a esa tierra, que también es mi tierra. Sí, cuando me declaro atea es porque si tú dices que eres agnóstico, en la mentalidad de la gente es como, ah, bueno, pero cree en algún Dios. Y ese Dios casi siempre tiene barba, tiene pene, tiene necesidades psicológicas humanas, nos está gestionando con una laptop, quién hizo qué. Entonces, no me gusta usar la palabra agnóstico para la muerte de mi papá. Se enfermó como 2 semanas antes, le empezaron a dar dolores de espalda, estábamos en plena pandemia. El desgraciado de Yamatei, que era el presidente de ese momento, tenía el país cerrado. Y luego cuando se murió Maradona me dio mucha rabia, porque era como, ¿por qué a Maradona sí lo pueden ir a velar, pero yo no pude ir a velar a mi papá? Hola, yo soy Víctor Cuevas y te doy la bienvenida a este gran regreso de Cositas de Niños en su cuarta parte, prácticamente el final de esta quinta temporada. Y regresamos con un episodio increíble con una mujer que yo admiro, Gloria Álvarez, una mujer revolucionaria, una mujer polémica y una mujer que lucha día a día por la libertad. Cabe mencionar que este es el primer episodio que grabamos en vivo y se realizó al final del día Quibernus en Veracruz, por lo que quiero agradecer a la Universidad Jean Piaget en Veracruz y a Quibernus por todo el apoyo en la realización de esta entrevista. De igual forma, quiero ofrecerte una disculpa porque dado que es el primer episodio grabado en vivo, hubo algunos temas técnicos con el audio. No te preocupes, es en un 5-10% de la entrevista. Digamos, este tema técnico no afecta realmente la parte importante, la esencia fundamental de este episodio. También, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, dale click a suscribirse y activa las notificaciones aquí en la campanita que aparece al lado de suscribirse. Y si nos escuchas en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir en cualquiera de estas. Pero sin más, te dejo con este gran episodio. La libertad es uno de los conceptos más anhelados y complejos de la experiencia humana. A lo largo de la historia, hemos luchado por ella. La hemos defendido, pero también hemos intentado definirla en nuestros propios términos. ¿Qué implica ser realmente libre? ¿Es simplemente poder elegir sin restricciones? ¿O tiene más que ver con la autodeterminación y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias vidas? Yo creo que ser libre va más allá de la ausencia de cadenas físicas. Se trata de la capacidad de elegir quién queremos ser, cómo queremos vivir y qué caminos queremos tomar. Siento que la libertad está íntimamente ligada a la autodeterminación, a la responsabilidad que tenemos sobre nuestras decisiones y las consecuencias que derivan de ellas. Es un concepto que se enfrenta con frecuencia a restricciones impuestas por factores externos, como la sociedad, las normas o incluso a las creencias que hemos interiorizado, lo que nos llevará a reconsiderar constantemente qué significa realmente ser libres. Historias que inspiran en Cositas de Niños. Gloria Álvarez es una reconocida politóloga e internacionalista guatemalteca, conocida por su defensa de las ideas libertarias en América Latina. Gloria se ha posicionado como una voz que critica fuertemente el populismo y aboga por la importancia de la democracia liberal y la libertad individual. A través de sus discursos y libros ha desafiado el status quo, promoviendo el empoderamiento ciudadano y el pensamiento crítico. Su trabajo ha inspirado a millones de personas a cuestionar las estructuras políticas y a reflexionar sobre el papel de los ciudadanos en la construcción de sociedades más libres y justas. Gloria ha sido violentada por gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Ecuador, y constantemente recibe amenazas y ataques. Sin embargo, sus férreas convicciones la han llevado a continuar en el camino. Te doy la bienvenida al episodio número 23 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños, el primero de esta cuarta parte, y es el primero que grabamos en vivo. O sea, estamos grabándolo en vivo aquí con Gloria Álvarez, acá. Es el primer episodio que grabamos en vivo, y tenemos una gran invitada.
quien iremos conociendo a lo largo de esta entrevista. Gloria, bienvenida a Cositas de Niños. Muchas gracias, Víctor. Felicidades por este proyecto que ya tienes, ¿qué? 4 añitos, ¿no? 4 años. Sí, Buenísimo. 4 años. Y quiero agradecerte por esta oportunidad. Y aparte, estamos saliendo de aquí vernos desde la Universidad Jean Piaget, que bueno, hoy ha sido una gran experiencia escuchar tu plática, tu conferencia de 21 lecciones para ser libre en el siglo XXI. Y Gloria, vamos a conocerte un poco más. Definitivamente tenemos que llegar al pensamiento liberal, pero la idea es conocerte un poco más para que vayamos más allá de lo que vemos regularmente en redes sociales. Naciste en Guatemala en 1985, Gloria. Una Guatemala en un contexto marcado por la violencia y la inestabilidad política. ¿Y cómo recuerdas que fue tu infancia en Guatemala? ¿Qué aspectos de tu país influyeron en tu forma de ver el mundo? Bueno, Guatemala es un gran país para ser bebé porque hay muchos colores, desde sus textiles, desde su naturaleza. Me acuerdo que algo que siempre me fascinó fue todo lo que viene de la cultura indígena, esa explosión de colores. Yo creo que para un niño es como crecer dentro de un arco iris. Aparte, vengo de una familia que viene de todas partes. Mi papá era de Cuba, mi abuela es mi abuela es guatemalteca del lago de Atitán y mi abuelo era de Hungría, del lado de mi mamá. Y eso siempre generó una mentalidad de ser migrante, de ser parte de todas partes y no solo de un lugar. Entonces creo que eso ya desde entrada me hizo mucho más inclusiva, menos clasista, menos racista, que en un contexto donde creces siendo una sola cosa. A pesar de que obviamente mis abuelos sí tenían unas mentalidades un poco retrógradas, ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo crecer en una casa donde decir indito era normal y a mí eso siempre me chocaba, ¿no? Pero crecer en un contexto donde sos de todas partes, sos una licuadora genética, creo que supone una gran ventaja. Vengo de clase media, entonces se enseñó que la educación era lo más importante, porque aparte mi familia fue víctima del comunismo y siempre me dijeron en mi casa, cualquier político te puede quitar todo menos lo que tengas acá. Y eso es lo que te va a servir para salir adelante en cualquier otro lugar. Entonces había un gran énfasis en la educación. Mi papá era súper estricto, pero siempre creyó mucho en mí y la educación era como lo primordial, decir la verdad, obedecer. Mi mamá, en cambio, fue la que me inyectó esa parte hippie, esa parte de la música, esa parte de amar la naturaleza. Los dos eran grandes amantes de los animales, siempre crecí rodeada de perros y creo que eso es una gran ventaja para un niño porque un animal te provee de muchísima empatía. Y me acuerdo crecer, irme caminando, o sea, estabas hablando de los 80, a pesar que, pues sí, era un contexto de conflicto armado que en la ciudad capital de Guatemala, pues no se vivió. Me mudé mucho, a los 9 años nos fuimos a Honduras, después me fui 6 años a El Salvador, y aunque son 3 países chiquititos en Centroamérica, cada uno tiene una gran idiosincrasia, ¿no? Y siempre ser la nueva en un colegio representa que te buleen por el hecho de ser nuevo, ¿no? Entonces tenés 2 opciones, o salís adelante y buscas tu autenticidad o te dejas vencer por eso. Y al pasar por tantos colegios de todos los tipos, católicos, Opus Dei, mixtos, bilingües, aprendes a ser tú sin importar el contexto. Todas esas cosas te van pasando sin tú darte cuenta que te están influyendo, obviamente. Yo no era como que pensaba, esto me va a hacer una gran relacionista internacional. Eso es mentira, ¿no? Y ya regresé a Guatemala con 17 años, quería estudiar Derecho, pero me daba mucha hueva porque yo sabía que el derecho en Guatemala no es como en las películas de que estás en juzgados y defendiendo gente, sino que es estar frente a una computadora viendo papeles y yo sabía que lo mío era la gente. Entonces fui a una feria de universidades y encontré la carrera de Relaciones Internacionales y me enamoré de los contenidos sin siquiera saber qué iba a hacer con esa carrera, ¿no? Vámonos más atrás. Decías tema del comunismo. Tu abuelo salió ya con el comunismo en Hungría. ¿Cómo afectó tu visión del mundo ese episodio? Desgraciadamente mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años. Él no hablaba mucho español, entonces me acuerdo que siempre me hacía este truco del dedo y esas son las pocas memorias que tengo de él. Sin embargo, creo que la mayoría de mis parientes yo no los conocí. Tuve familia en Cuba que se quedó en Cuba porque creyó en el comunismo. Una tía que se suicidó después de muchas décadas de ver que eso no funcionaba. Conozco muchos familiares por cartas, que lo que conocí en la vida real, pero eso no significa que en tu genética y en tus ganas de vivir la vida no haya algo, ¿no? Impregnado de eso.
Yo soy una fiel convencida de que no solo heredamos las características físicas, heredamos también talentos, heredamos carisma, heredamos traumas también muchas veces, ¿no? Entonces creo que el hecho de venir de dos lugares que fueron víctimas del comunismo, por un lado fue muy bueno, o sea, me hizo muy resiliente, me hizo muy sabedora que la mayor riqueza es la mental, pero por otro también te hereda como este trauma de salvación, ¿no? Y cuando yo me hice viral y empecé a viajar por toda Latinoamérica, iba a Venezuela, iba a Nicaragua y era como, ayúdanos, sálvanos, y esta cosa que tiene el latinoamericano de buscar un Mesías, y yo era como, no, brother, el objetivo de todo mi mensaje precisamente es que no necesitas ese Mesías, ¿no? Eh, pero en mi casa, por ejemplo, mi abuelo era radioaficionado y ayudó a mucha gente a salir de Cuba. Entonces me tocaron varias navidades con cubanos que se ponían a llorar porque llevaban 10 años de no ver un pedazo de carne, ¿entendés? Y mi abuela machacándome la importancia de la libertad. Es como lo que le pasa a los judíos, ¿no? Con el holocausto y lo que le va a pasar a los palestinos ahora que los judíos están repitiendo lo mismo que a ellos les hicieron. O sea, ese trauma familiar vive contigo y está padre, pero también llega un momento donde uno tiene que decir, yo soy una pinche hormiga, yo hago lo que puedo, pero yo no, es también un ego muy grande el decir, yo voy a venir y voy a salvar, ¿sabes? ¿Y qué despertó tu interés por la política y la libertad individual? ¿Esto pasó desde muy pequeña? Sí, yo estaba obsesionada con ir a Cuba, porque yo le decía a mi abuela, es que ustedes hablan diferente, y mi abuela me decía, ¿cómo diferente, chica? Y yo, sí, yo voy al colegio, la gente no le decía, ah, bueno, porque somos cubanos, tú sabes, y yo, ¿y qué es Cuba? Y me dice, es una isla. Y yo, vamos. Y ella como, no, hay un dictador. Y yo, ¿qué es un dictador? Pues un dictador es alguien que no te deja vivir y hay escasez. ¿Qué es escasez? Entonces, imagínate, yo a los 7 años, en la etapa del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir a Cuba? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, Me inventaba mil maneras de matar a Fidel. Me daba igual el viejo, era solo como, si lo puedo quitar a él de la ecuación, puedo ir a esa tierra, que también es mi tierra. Y entonces yo llegaba con mi abuela y yo le decía, ¿y si lo envenenamos? Tú estás loca. Él primero pone a gente a comer la comida para saber que no está envenenada. Y yo, ok, ¿y si una bomba? No, ya se intentó. Entonces, mil cosas, ¿no? Y creo que esa cosa primordial de por qué no puedo ir a la tierra que es de mi familia, eso empezó a generar un sentido de injusticia. También me chocaba mucho ver en mi tierra tanto racismo, porque a mí la cultura indígena me parecía fascinante. Obviamente en temas de machismo, de que no dejan que las mujeres estudien, todo eso está fatal, pero todo lo que es la ancestralidad maya, el colorido de todo el arte, de la artesanía, de los textiles, todo eso me fascinaba. Entonces yo veía riqueza ahí y me chocaba mucho ver cómo había gente que trataba a otros con desdén. ¿me entendés? Entonces esas cosas me empezaron a generar ruido y por eso primero quería ser abogada, pero quería ser abogada como en las películas. Y creo que ahí empezó a despertar el entender por qué estamos como estamos. Y tuve la bendición, sin saberlo, porque no lo escogí así, de ir a la Universidad Francisco Marroquín, que es libertaria, porque yo creo que si hubiera terminado en la Universidad Estatal, me vuelvo guerrillera, ¿me entendés? O sea, obviamente mis abuelos me habían inculcado que el comunismo no funcionaba, pero yo seguía pensando que si tan solo un ángel llegara al gobierno, entonces todo iba a funcionar. O sea, no ser comunista no te hace amante de la libertad, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando ya en la universidad empecé a decir, ah, ok, esto tiene un trasfondo. Y empecé a trabajar en la radio a los 19 años, en los 40 principales de Guatemala. Entonces ahí empecé a desarrollar el músculo de cómo comunicar ideas complejas en palabras sencillas, sin saberlo tampoco. O sea, uno no viene y traza su destino, sino que las cositas van pasando, ¿no? Viviste, lo dijiste hace rato, en Guatemala hasta los 9 años y regresaste hasta los 16. En este lapso fuiste a El Salvador y así. ¿Qué pasó en este lapso que estuviste fuera de Guatemala? Bueno, en Honduras estuve un año y medio en Tegucigalpa, estaba en un colegio cristiano bilingüe, hice súper buenos amigos, me encantó la experiencia de estar en colegio mixto, porque pues, no había estado, pero fue chistoso porque yo siempre fui una niña muy consciente de que la niñez se acababa. Y me acuerdo que había un chavito que me llamaba a mi casa, mi papá contestaba, se ponía histérico, mi papá era como Robert De Niro en Meet the Parents, y yo era de, no, que no me llamen a la casa, por favor. Y él me decía, no, es que quiero que seas mi novia. Y yo era de, tengo 10 años. O sea, yo tenía una conciencia de que la niñez se acababa
Luego me voy a El Salvador, colegio solo de niñas, el Opus Dei. Fui súper católica, o sea, porque todo lo que hago en mi vida lo hago bien. Entonces, cuando creía que el catolicismo era la vía, era como, sí, masturbarse está mal, los gays están enfermos, todo cacao, los divorciados se van a chicharrar en el fuego eterno y mis papás se peleaban todos los días. Y yo decía, puta, pero es que el infierno ya lo estamos viviendo. O sea, ahí empezó como mucha contradicción, porque yo decía, estas reglas son imposibles de seguir. Entonces, hice grandísimas amistades en El Salvador. Me encantó estar en colegio de niñas porque creo que lo que sí hace es que te perpetúa la inocencia. Cuando estás en colegio solo de niñas, no estás compitiendo por la atención masculina, no te estás maquillando antes de tiempo, vivís tu infancia. Y me acuerdo mucho que cuando cumplí 13 años, yo ya no quería crecer. Era de, no, esta edad es perfecta. Y mis amigas, ¿de qué chingados estás hablando? Y yo, ya no somos niños, pero tampoco somos adolescentes, que están todos perdidos. Esta edad es perfecta, yo me quiero quedar aquí. O sea, yo para mí, no sé por qué nací con esta nostalgia y esta conciencia de que la niñez se acababa y que había que vivirla al máximo. Entonces, como que cada etapa y también el hecho de estarte mudando hace que cada etapa de tu vida la recordes muy, muy bien. Yo no quería volver a Guatemala porque el salvadoreño es mucho más amigable, es menos racista, porque hay menos indígenas en El Salvador, entonces es una sociedad un poquito más, es clasista igual, como toda Latinoamérica, pero es un poquito más caribeña, es más apapachadora, el guatemalteco es más frío. Y entonces yo no me quería regresar a Guatemala, le rogué a mi papá que me dejara viviendo en la casa de una amiga y su familia, y pues obviamente mi papá me dijo, ¿estás loca? Pues no. Entonces entro al colegio en Guatemala y fue duro porque es entrar en cuarto bachillerato, ya los grupitos están armados, pero en eso todo el mundo empezó a cortar con sus novios, lo cual a mí me parecía como, wow, aquí ya la gente tiene novio. Y eso hizo una reconfiguración de nuevos amigos, ¿no? 2 años ahí, luego ya para la universidad. En la universidad hice grandes amistades. Mi mejor amiga, de hecho, desde los 17 años viene en la universidad. Eh, y todos esos cambios era como lo que te decía, o sea, te hace ser tú, no importa dónde estés. Y justo hablabas del catolicismo. Practicaste el catolicismo hasta los 22 años y hoy te Sí, declaras atea. sí, sí, cuando me declaro atea es porque si tú dices que eres agnóstico, en la mentalidad de la gente es como, ah, bueno, pero cree en algún Dios. Y ese Dios casi siempre tiene barba, tiene pene, tiene necesidades psicológicas humanas, nos está gestionando con una laptop, quién hizo qué. Entonces, no me gusta usar la palabra agnóstico porque devenga en que crees en un Dios antropomórfico. Eso no quiere decir que yo tenga idea de qué pasa después de que nos morimos. De hecho, soy una súper estudiosa de la cultura védica. El otro año me voy a la India un mes. Llevo meditando 9 meses. El yoga me ha acompañado toda mi vida como una técnica de salud y respiración y de estar en sintonía con tu cuerpo. Eh, He probado plantas medicinales que te hacen estar en contacto con algo que va mucho más allá, pero las religiones institucionales siento que no nos dan las respuestas. Como dice un profesor mío de meditación del Instituto Atma, Ramón Basanta, él siempre pone el ejemplo del elefante, ¿no? Como que todas las religiones son un montón de ciegos que están tocando a un elefante en diferentes partes y entonces dependiendo de lo que están tocando dicen, es la uña, es la pata, es la trompa. Y me chocan las religiones institucionalizadas, o sea, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, porque aparte que han derramado más sangre coludidos con los gobiernos, tratan de venderle a la gente que no hay que encontrar las respuestas, que las respuestas ellos las tienen. Y la verdad es que no es así, porque si las religiones estuvieran haciendo su chamba, no habría tanta gente con crisis existencial y no verías a tantos gringos y europeos metiéndose ayahuasca para encontrar el algo, ¿sabes? Entonces, me choca cuando alguien te dice, no tienes que pensar, en este libro está todo. Entonces, ya cuando entro a estudiar relaciones internacionales, yo era católica, apostólica, romana, íbamos a misa todos los domingos, me confesaba, luego decía, el padre me decía, pero no volver a cometer ese pecado. Yo, no, sí, probablemente sí, sobre todo en la parte sexual. Siempre he sido una mujer que disfruta muchísimo la sexualidad. Empecé a tener amigos cuando ya estudié fuera, budistas, islámicos, de Irán, de Tailandia, de Palestina, de Israel. Y yo decía, y qué arrogancia más maldita la nuestra de creer que nacimos en el
territorio geográfico adecuado y por eso tengo el Dios adecuado. ¿Quién soy yo para imponer esto? Entonces, primero empecé a cuestionar el catolicismo, viví en Roma, entonces ya estando en Roma, veía las iglesias y te dabas cuenta que cuando estaban así despintadas, debajo de la Virgen María había un dios romano. Y así, esta madre, o sea, es lo mismo, pero diferente institución. Aprendes de la historia del Coliseo, cómo al principio estaban persiguiendo cristianos, cómo luego los cristianos usaron el mismo Coliseo para perseguir a los paganos, y dices, esto es una farsa populista, pero de las peores. Vas a Istambul, la misma vaina. Lo que antes era una iglesia católica, ahora era una mezquita. Es como que cambian de administración, pero es la misma cosa. Y ahí fue que dije, uy, me suena que aquí hay gente vendiendo una farsa, además de qué pasa después de la muerte. ¿Y quién sabe qué pasa después de la muerte? Y con esa arrogancia te dicen, no, es que va a pasar esto, esto y esto. Y encima, con una manera de vivir. Entonces empecé a tener amigos homosexuales, empecé a tener amigos de todas partes y dije, o sea, estas conexiones humanas que estoy logrando valen más que el cuadrado mental que me vendieron de que las tengo que odiar. Entonces ya vuelvo a Guatemala, hablo con mi papá y le digo, lo siento en el alma, pero yo no vuelvo a ir a misa. No puedo pertenecer a esta institución. Anticiencia, misógina, machista, mentirosa. O sea, así como no pertenecería al Partido Comunista o al Partido Nazi, no me interesa pertenecer a esta religión. Y mi papá se quedó como, porque mi papá era muy así, o sea, era una persona súper autoritaria, pero cuando yo llegaba con argumentos, sí se quedaba pensando. 5 años después, él se vuelve ateo. Y se vuelve ateo de los enojados, tipo Richard Dawkins. Entonces me mandaba emails de curas pederastas en África. Y yo, sí, papá, sí, ya lo sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ese agnosticismo, digamos, me llevó a salir del closet ateo en la radio, que para salir del closet ateo es a veces hasta igual de jodido que el sexual en un país como Guatemala. Y uno de mis grandes amigos, José Fernando Orellana, que fue compañero de micrófonos, es un excelente abogado, siendo chavito, leyó mi escrito y eso fue lo que lo inspiró a él a también salir del closet sexual y del religioso también. Entonces, vas formando una bola de nieve donde no te interesa tener fama por tener fama, sino encontrar a los tuyos. Y yo sabía que los míos no era una nación, un género, una sexualidad, una religión, era mentalidad libre. Y eso trasciende cualquier otro paquete, ¿no? ¿Te consideras una mujer rebelde? O sea, ¿crees que has sido una mujer rebelde a lo largo de tu historia? Sí, la verdad es que sí. Y es el mejor siglo para ser rebelde, porque en cualquier otro siglo me hubieran achicharrado viva. O sea, hoy solo tenés que aguantar la hoguera de las redes sociales, que está dura, pero pues no es una hoguera física. Pero sí, sí soy muy rebelde, pero además soy súper disciplinada y sí sigo reglas bien básicas. Todo individuo merece su dignidad, sin excepción. No hay nadie que me convenza de que robar es mejor que tener propiedad privada. No hay nadie que me convenza de que la esclavitud es mejor que la libertad. O sea, ya eso ya lo pasé, ¿me entendés? Y creo que cuando tú eres tan seguro de lo que estás hablando, pues sí hay gente que dice, le choca porque al final eres un espejo de cómo la mayoría no se cuestiona estas cosas. Una cosa que yo admiro de ti, y lo pueden ver ustedes en todos los videos que vean de Gloria, es tu habilidad para debatir. ¿En dónde aprendiste a debatir? En la radio y en las redes. O sea, lo que me empezó a pasar es que cuando salí al aire en la 949, cuando volví de estudiar fuera, estudié maestrías y posgrados en Bélgica, en Washington, en Roma, yo quería estudiar o quería más bien trabajar en la ONU, porque yo iba a convencer a la ONU y al Banco Mundial en este complejo de Batman Salvadora de que regalar dinero no era el camino, el aid no era el camino, era el trade. Y me encontré con dos grandes escritores especializados en desarrollo internacional, William Easterly y Dambisa Moyo. Dambisa Moyo escribió Dead Aid y su primera línea era: por favor, dejen de mandar ayuda a África, no nos están ayudando. Hice un trabajo de campo con inmigrantes senegaleses en Roma y me hablaban de la hipocresía de los europeos regalando dinero a los dictadores africanos, pero luego no les daban trabajo a ellos. Y cuando vi todo eso me asqué.
Y dije, "Puta, yo no quiero ser parte de esto". Entonces regresé a Guatemala con 25 años, una gran crisis existencial. Y dije, pues nada, voy a volver a la radio. Y tenía un cuate que estaba trabajando en otra emisora, en la 949, que era la emisora cool, la de la música en inglés, y había un turno disponible de 9 a 12. Entonces, pues yo llegaba y hacía mi chamba por $200 al mes, o sea, pagan re mal los locutores. Seguía viviendo en la casa de mi papá, obviamente. Y pues nada, yo llegaba como ya sabía hacerlo cuando antes fui locutora, daba la hora, regalaba boletos al cine, ¿qué tal? ¿Estás escuchando la 949? No sé qué. Pero el eslogan de la radio era una radio para mentes frescas. Entonces me manda a llamar un día mi jefe, Gerardo Alcázar, que tengo mucho que agradecerle, como ahora le agradezco a Ricardo Salinas, estos jefes que defienden tu libertad aunque no estén de acuerdo con todo lo que dices, y me dijo, tenés 2 posgrados, 2 licenciaturas cum laude, una maestría, ¿qué chingados estás haciendo trabajando en una radio por $200? Y ya le expliqué mi situación y me dijo, yo quiero saber quién es Gloria al aire, porque ahorita yo no sé quién es Gloria, es solo una voz que me regala boletos al cine. Entonces yo le dije, ¿estás seguro? Porque eso va a generar un trauncoloteo. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque la derecha no me quiere porque no soy conservadora y la izquierda tampoco porque no soy comunista. Me dijo, no me importa, vas. Entonces cuando yo empiezo en la radio, que de eso se trata mi nuevo libro, de toda esa trayectoria, ahí es donde me empiezan a caer los trancazos. Yo ya había estado acostumbrada a ser bulleada por el ser nueva, eso sí, pero nunca me había pasado que tanta gente me tirara odio por invitarlos a ser libres. Y la gente está tan encadenada en su cerebro que no se dan cuenta que están defendiendo a su esclavizador. Entonces yo me volví la canche es güera, la canche privilegiada que de plano todo le cayó del cielo, que no tiene idea de lo que es la pobreza y que está hablándonos de que los mercados y que no sé qué, un resentimiento. Y cada vez que alguien me escribía que los mercados libres eran inmorales, que si legalizábamos las drogas todos iban a ser drogadictos, que si los gays eran lo peor del mundo, yo venía y agarraba el app de notas en el celular y redactaba una súper respuesta. Entonces, sin querer, queriendo, desde el año 2010 me empecé a volver mi propio bot, porque empecé a tener respuestas para todo. Medio ambiente, libre mercado, drogas, inmigración, mujeres, gays, tal. Y cada vez que alguien me tiraba un zapatazo, yo venía y le mandaba una respuesta súper bien redactada, niveles universitarios. ¿Qué empezaba a pasar? Que otra gente que me apoyaba se daba cuenta que yo no me dejaba de los bullies. Entonces mis redes sociales empezaron a tener un engagement de la chingada. Y nadie me enseñó, o sea, no había un manual de Facebook, era solo como esto. Entonces, mi mejor escuela para aprender a debatir, primero fueron las redes. Y después, los marxistas de Guatemala, de la Universidad San Carlos, de la Landívar, que me empezaban a atacar y a hacer memes míos, yo les decía, invítenme a debatir. Entonces yo llegaba con el remero de libros que me caracteriza, porque aparte vivimos en una región tan ignorante que te bulean por leer. ¡Ay, sus libros! Y yo, sí, pendejo, o sea, hay que leer. Y tuve debates con estudiantes marxistas que defendían a Hugo Chávez. Entonces el tema del debate era ¿por qué el socialismo del siglo XXI es moral? Y ya llegaba yo y les decía, ¿dónde está la moralidad? Me los comía vivos, obviamente. Incluso debates internacionales que ya cuando me volví viral en el año 2014, ya hace una década, y me empiezan a invitar a todos los lugares de Latinoamérica, me ponían a debatir con congresistas y me daba cuenta que congresistas, empresarios, políticos, fueran lo que fueran, su nivel era malísimo, porque la agenda del Foro de Sao Paulo ha adoctrinado borregos. Entonces es súper fácil, tienen los mismos no argumentos, te atacan con lo mismo, entonces solo es como ir perfeccionando la técnica. Eres cum laude en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Francisco Marroquín, estudiaste, pero hay un episodio en tu vida académica en la Universidad de TU Leuven en Bélgica, donde no te dejaron graduarte por tu propuesta de tesis. ¿Qué propusiste y por qué no te dejaron graduarte? Pues mira,
me voy a la calle Leuven porque no tenía dinero para pagar en NYU. Fue como, la aceptamos, $50,000. Y yo, pero me voy a ir a robar un banco, porque a diferencia de lo que muchos creen, no todos los güeros nacemos con una mina de oro. En mi caso, pues no es así. De hecho, hice un video que se llama Cuna de Oro, porque ya estaba mamada de que hablaran mentiras sobre mi vida. Y entonces agarré desde la casa de mis abuelos hasta la casa de mis papás, cruzando por toda Guatemala, dando a conocer mi vida, y eso como que ahí limó las asperezas, ¿no? Entonces me voy a Leuven porque era muchísimo más barato, pero yo ya venía de la escuela de la Francisco Marroquín, del Cato Institute, de Georgetown, y llego ahí a un nido de comunistas. Es más, luego me enteré que la CAIU Leuven fue la cuna de la teología de la liberación, que la teología de la liberación fue lo que hizo que los sacerdotes católicos en Latinoamérica se volvieran marxistas y se metieran en las guerrillas que querían hacernos Cuba a todos. O sea, para que te imagines a dónde me fui a meter. Y entonces fui a estudiar una maestría en antropología y desarrollo de culturas, donde obviamente había este culto al buen salvaje, ¿no? Y te hablaban del indígena como esta cosa hermosa que hay que preservar frente a un fuego. Que ojo, yo hoy por hoy tengo un conocimiento de plantas medicinales, de filosofía ancestral, que sí siento que hay que rescatar. Por eso es que yo propongo en mi propuesta presidencial legalizar las plantas medicinales, la eutanasia, porque sí siento que hay una sincronía que va a hacer que tengamos una mejor relación entre vida o muerte. Pero lo que yo no me tragaba era esta cosa de querer ver al indígena sin agua potable, sin teléfono celular, porque ¿quién chingado sos tú para decir que solo porque una persona se ve de cierta manera no puede decidir cómo quiere vivir su vida? Eso me chocaba. Entonces yo levantaba la mano en las clases, pedía de todo, y me empecé a dar cuenta que en temas de medio ambiente o de falta de racismo, yo hacía unos ensayos brillantes donde mis propuestas eran desde la libertad, para salvar los mares, para salvar los bosques, para preservar la diversidad. Y por ahí siempre mis profesores me ponían 10 de 10. Cuando se trataba de temas económicos, era como 5 de 10. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué si les entra en el tema individual o si hablabas de fronteras abiertas? Ahí sí, pero en el otro no. Entonces yo hago una tesis ya para graduarme, porque pasé todas mis clases, pero mi tesis era una propuesta para el Banco Mundial y el FMI para que dejaran de joder Latinoamérica. Obviamente no con esas palabras. Me inspiré mucho en Álvaro Vargas Llosa, me inspiré mucho en todo este tema del buen salvaje. Entrego mi tesis y me dicen, pareciera que pasaste, ¿cómo fue que me dijeron? Pasaste por la maestría, pero la maestría no pasó por ti. ¿Ok? Me acuerdo que cuando fueron las Navidades, yo estaba a mitad de semestre, ¿no? Porque era el semestre de agosto a diciembre y después el siguiente viajo a Guatemala para ver a mi papá y pasar Navidades allá, y le digo, papá, ya no quiero volver. Esta maestría no vale la pena. Me están enseñando comunismo y me duele porque tú me estás apoyando. O sea, estoy becada, pero mi papá también me apoyaba para sostenerme allá, y le digo, siento que va a ser un desperdicio de dinero. Y yo lloraba. O sea, estaba otra vez. Esa es la crisis existencial, digamos, previa a que yo regrese, ¿no? A trabajar en la radio. Y mi papá me dijo, si todas las clases no valen la pena, la experiencia de vida que estás teniendo, viviendo con 4 amigos, estando afuera, eso no te lo va a quitar nadie. Y no te sientas culpable si no pasas si no te dejan graduar. Entonces ya vuelvo, entrego la tesis 9 veces, hasta le cambié el nombre. Empecé a hablar de proyectos de desarrollo sostenibles. Me acuerdo que hablé de una escuela que era un camioncito que iba a los basureros de Buenos Aires, Argentina, a dar clases. Luego otro proyecto en Nicaragua para darle educación sexual a las niñas, y otro proyecto en la frontera de México-Guatemala para enseñar educación financiera. Entonces dije, ok, si no puedo criticar al Banco Mundial y al FMI, déjenme enseñarles microproyectos que hacen que la cosa funcione de abajo para arriba. Pero ya me tenían tan atravesada que aunque yo hubiera escrito, amo al Che Guevara y este es mi top 10 de por qué él es el mejor hombre más que el Dalai Lama, yo creo que igual no me hubieran dejado pasar. Me dolió en el ego, duro, pero hoy por hoy súper enorgullezco de no tener un título de esa universidad. Qué mal, de verdad qué mal. Y creo que es parte del lastre que cargamos en Latinoamérica, ¿no? Y es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que no aceptan la diversidad, no aceptan esta parte, ok, no coincido contigo, pero va, o sea,
perfecto, puedes opinar lo que tú quieras, ¿no? Creo que esa parte Claro. de la intolerancia, de es que es negro y no hay más allá del negro. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos enfrentado a América Latina. Y bueno, regresas a Guatemala, entras a 949, te vas a estudiar la maestría en desarrollo de políticas públicas en la universidad, en la Escuela de Gobierno de Guatemala, pero pasa algo. ¿Qué pasó con ese discurso en 2014? Sí, fíjate que de la radio me llaman un día de Banco Industrial, que es uno de los bancos más increíbles de Guatemala, me mandan un mensaje por Facebook, me acuerdo, y dije, puta madre, yo no tengo tarjeta de crédito, ¿por qué me están llamando? Y resulta que yo tenía un fan en el banco que falleció después en un asalto, Otto, y Otto me manda a llamar y me dice, nos encanta tu contenido al aire, queremos que seas nuestra community manager para Banco Industrial. Banco Industrial que te estoy hablando es el reino de los godines, o sea, todo el mundo entacuchado, tienen que tener la falda debajo de la rodilla, y llegaba yo después de mi programa de radio así con pulseras hippies, y mi chamba era ser community manager, te estoy hablando, este es el año 2011. Entonces eran como lunes de salud, martes de economía, miércoles de diversidad, jueves de alimentación, así, ¿no? Como diferentes cosas. Y ahí le empiezo a aprender el rollo a las redes. Después me contrata Tigo, que es la empresa telefónica más grande de Guatemala, junto con Claro, para que yo sea su gerente de relaciones públicas. Gerente de relaciones públicas a mis 27 años, ¿me entendés? Yo decía, ¿qué chingados está pasando? ¿What? Y ahí me tocaba ver pedos en las cárceles, cómo los mareros usan los celulares para extorsionar y secuestrar gente dentro de las cárceles, cómo el teléfono puede ser un aparato de muchísimo potencial, pero también de muchísimo peligro. Entonces, como que la vida me empezó a moldear por la parte de la tecnología. Entro en un tanque de activismo que se llamaba el Movimiento Cívico Nacional, por una misión similar a la de Quibernus, pero que no funcionó, tristemente. Y estando en ese movimiento, me llega la invitación del Parlamento Iberoamericano de la Juventud, porque habían invitado a congresistas de Guatemala, nadie quiso aceptar. Y entonces mi jefe me dijo, anda, porque qué vergüenza que Guatemala no tenga representación, ¿no? Entonces me acuerdo, era un congreso de 3 días en Zaragoza, yo llevaba 3 vestidos, un blanco, un negro y un rojo. Me puse el blanco y el negro los primeros 2 días, nos fuimos de fiesta hasta como las 4 de la mañana con todos los del congreso, y mi jefe todavía me dijo, esos discursos y esos congresos no sirven de nada. La gente se junta, ay, sí, la paz mundial, y luego no pasa un carajo. Pero tú anda porque, pues qué vergüenza que no vayas, ¿no? Y me acuerdo que durante las sesiones sesionábamos de diferentes temas, fronteras, prostitución, desigualdad, lo que tú quieras. Pues yo como que hablaba, ¿no? Y había gente grabando, pero videos X. El último día nos llevan al Parlamento de Zaragoza. Era la primera vez en mi vida que yo me sentaba en un congreso así, porque ya había ido a la Unión Europea, pero solo de turista, ¿no? Y estamos ahí sentados, y antes que yo habla un cubano, que lo pueden buscar en internet, luego habla un venezolano, denunciando la hipocresía de la región, de cómo es posible que no estén haciendo nada con las injusticias. Y algo en mí como que, no sé, se activó, y entonces empecé a hacer bullet points. Y fue como, desmantelemos el populismo a través de la tecnología, yo lo que voy a proponer es esto, pido la palabra, hablo, 11 minutos, voy a mi casa, pasan 2 meses, y a los 2 meses, volviendo de un fin de semana, que me fui a la Antigua con mis amigos, llego a mi oficina, tenía 3,000 correos. Dije, puta, me hackearon. Y me llamaron de Infobae, que es un medio argentino. Yo para ese entonces no había puesto pies de Nicaragua para abajo, jamás. Y me llamaron y me dijeron, y bueno, te estamos llamando, ¿viste? Por tu discurso. Y yo, ¿qué discurso? Porque yo era de protestas en el Congreso, programas de radio, o sea, yo era como, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, ¿y tu discurso en Zaragoza, viste? Y yo, ¿cuál discurso en Zaragoza? ¿No te has metido en YouTube? Y yo, me meto en YouTube y era 1,000,000 de vistas en 3 días. Y yo, ¿qué es esto? O sea, la vida me cambió en un segundo. Y estos emails eran para invitarme a dar conferencias, para mentarme la madre, para pedirme matrimonio, para lo que tú quieras. Y empecé a organizarlos entre gente que me quería llevar a dar conferencia, y ahí es donde mi vida cambia, porque entonces la loca de la radio, que los guatemaltecos odiaban por tener estas ideas radicales, se vuelve la loca de Latinoamérica, que ahora
hay otra gente en otros países que quieren que yo vaya a hablarles de mis ideas. Entonces, hago una conferencia de 1 hora y media donde explico de dónde. Básicamente es el libro El engaño populista, lo que después se volvió el engaño populista. Conozco a Axel, conozco a Antonella, empiezo a conocer a otros liberales alrededor del mundo, me voy por giras, hago los libros, me empiezo a posicionar y ahí es donde llega a mi vida Grupo Salinas en el año 2015 y empiezo en Guatemala con un programa de tele que se llamaba HDP, Los Hijos de la Política, donde todas las semanas yo hablaba pues de un tema, entrevistaba gente y ya luego me vengo a México en el 2018. Hice mi campaña presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente yo creo que la suerte es ese momento donde la oportunidad se encuentra con el destino. Y hay momentos que yo no sabría cómo describirlos, donde por mucho que yo haya estudiado, por mucho que yo lo único que hice toda mi vida es ser apasionada en todo lo que hacía. Y trabajaba en la tienda de videos, era la mejor vendiéndote videos. Si tenía un programa de radio, era consciente de que el micrófono es un gran poder y que era una gran responsabilidad. O sea, yo me encargué de hacer mi chamba lo más impecable posible, pero hay momentos donde el destino te jala y no lo puedes explicar. Yo no tengo idea por qué me volví viral, nunca voy a saber cómo me volví viral, y eso estamos hablando del año 2014, donde no había bot, donde todavía los gobiernos estaban ahuevados por ese poder, porque no lo sabían manejar. Y hay gente experta en viralización que me dice, tu discurso no tenía nada para volverse viral. Era muy largo, era en una sola cámara, no tenía muñequitos, no tenía música, no tenía subtítulos. O sea, a mí me hubieran traído esto para volverlo viral y digo, no hay manera. O sea, hay algo más allá. La gente te dice, es que pusiste en palabras lo que yo sentía. Es que pudiste expresar lo que yo tanto venía trayendo. Pues sí, porque es lo que yo traigo adentro, ¿me entendés? Pero sí, sí me cambió la vida. Dijiste algo ahorita muy repetitivo. Fui la mejor, la mejor, la mejor. Siempre hay que ser el mejor, la mejor. Cuando digo el mejor es llegar con la mejor disposición. No significa ser perfecto, no significa exigirte de más. Es llegar con la mejor disposición. Y llegar con la mejor disposición es desde que llegas a trabajar, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Tratar tu equipo con cariño, y desde el equipo técnico al equipo humano, de tratar a tu audiencia con las ganas de despertarla, de que no importa el trabajo que hagas, lo estés haciendo con la mejor disposición. Y eso no tiene nada que ver con la perfección. De hecho, conozco gente, fui novia de chavos ultra perfeccionistas, que era tanta su perfección que se quedaban en el parálisis por análisis. Hasta que no estuvieran las condiciones perfectas, entonces no podían hacer las cosas. Y eso los paralizó. Y yo no. Yo era de, con lo que tenemos, hagamos, ¿entendés? Entonces sí, para mí es eso, con la mejor disposición. Vamos a regresar un poco al tema del debate, porque quiero llegar a un punto. Has tenido una gran cantidad de debates en muchos lugares, pero hay uno particular que nos atañe en México, que es uno que tuviste con Antonio Tolini, un tipo muy mediático de hace muchos años, un tipo muy necio, en muchos momentos y demás. ¿Vale la pena debatir con este tipo de personas? Y te lo pregunto porque a veces pareciera que hablas contra la pared y no vas a ningún lado. Pero yo veo que a ti te encanta. O sea, tú sigues, sí, vale la pena. Vale la pena no por ellos, sino por la plataforma que te va a dar. Yo nunca debato tratando de convencer primero a un incongruente, porque hello, comunista con Ferragamo, ¿me entiendes? O sea, el tipo es una contradicción en patas. Y eso es lo que me hace triunfador en mis debates. Debato con incongruentes. Agustín Laje es otro ejemplo. Sí, la familia. Ajá, cabrón, ¿y dónde están tus hijos? ¿Y dónde está tu mujer? Y nos puedes tú decir que vives bajo el catolicismo de ser virgen, porque hello, ¿me entendés? Entonces, como son tan contradictorios, y yo no lo soy, porque yo voy de frente diciendo, esto que hay aquí, con sus imperfecciones y su libertad, es lo que hay. Yo no escondo ningún aspecto de mi vida. Muchas veces la gente es como, es que yo no te sigo para post de Burning Man. Entonces no me sigas. Porque si yo me empezara a cuadricular de acuerdo a lo que la gente quiere, termino por no decir nada.
porque unos les gusta la gloria de la economía, otros les gusta la gloria gritona, otros les gusta la gloria no sé qué, y yo soy todas esas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con Atolini? Claro que te sirve, más en una plataforma como La Corneta, pero no lo haces por él, lo haces por el montón de gente que se queda silenciada ante un bully y que cuando te escuchan pueden aprender algo de cómo defenderse a la próxima que están enfrente del primo que es Chairo, del tío que es Chairo o lo que sea. Entonces, sí llegó un punto en mi carrera, yo antes debatía con quien fuera, porque eso también lo aprendí y es de lo que hablo en mi nuevo libro. Yo antes era de como, confróntenme, conozcan mis ideas antes de odiarlas, tenía como esta necesidad de aprobación y ahora me di cuenta que no, que la gente te va a odiar sin conocerte, sin conocer tu trabajo y estoy bien con eso. Pero en el momento en que me estaba posicionando, sí me sirvió un montón porque todo es buena escuela. Pero lo que hay que tener claro es que tú no debates para persuadir a tu enemigo o a tu contrincante, debates por la posibilidad de abrirle la cabeza a la audiencia. Te voy a hacer una pregunta de esas que suelo hacer por aquí de abogado del diablo. Te postulaste a la presidencia de Guatemala en el 19 y en el 23, pero por el tema de la edad y de necesitar un partido, pues no pudiste llegar. Por un lado, lo vas a seguir intentando y por otro, que ahí va la pregunta de abogado del diablo. Tienes un discurso permanente contra los políticos y al convertirte en presidenta, pues vas a terminar siendo el club de los políticos. Claro, claro. Sí lo voy a seguir intentando. Tengo las esperanzas de que finalmente este gobierno nefasto de semilla que se posicionó como Morena. Ahorita ya llevan un año en el poder y gracias al cielo los mismos semilleros están que se vomitan y eso yo estoy cruzando los dedos que dé a la posibilidad de acabar con el monopolio de partidos, pero es que eso no depende de mí. Eso depende de los guatemaltecos, porque lo que la gente a veces no entiende es que yo no tengo complejo de dictadora, ni de salvadora tampoco. O sea, yo no voy a sacrificar mi individualidad por imponerme en un país a punta de pistola. Si el país se harta de lo que actualmente tiene y despenaliza las candidaturas independientes, con muchísimo gusto me lanzo de presidente para las próximas, que ya voy a tener 42 años. Cumplo 40 ahorita en unos meses. Y claro que lo haría, pero no lo voy a hacer dentro de un partido que todos los partidos en Guatemala, desde que yo empecé en la radio, me querían. Véngase con nosotros. Ay, sí, claro, por el chingo de audiencia de jóvenes manipulables, que si yo hubiera querido, los vendo al partido, ¿me entendés? Pero yo tenía una cosa que casi nadie tiene, que es principios. Entonces, yo llegaba con mis ideas a los partidos, que son las de mis 15 propuestas, mucho más definidas ahorita que obviamente en ese momento, pero cuando yo llegaba con mis ideas era como, no, o sea, lo que queremos es que te parezca a la par del candidato, porque prostituyen a los jóvenes, por eso odio los partidos. En cambio, en candidaturas independientes, al joven le toca responsabilizarse de en qué cree, qué está proponiendo, no hay dinosaurios que te están usando, ¿no? Entonces, si llega a haber esas condiciones, sí, por supuesto que sí lo vuelvo a intentar. Y no solo para mí, para todos los guatemaltecos inconformes que se pudieran tirar de independientes. Eso cambiaría las reglas del juego bastante. Has hablado, bueno, al inicio hablabas de que tu papá te apoyó en todo momento, volviste a mencionar a tu papá y tu papá muere en agosto del 2020. Uh-huh. A mí me movió mucho un post que hiciste con un video justamente en Avenida Juárez, en Ciudad de México, y le ponías, ¿no? Creo que te habría encantado saber que tu hija llegó a estar en pantalla grande al aire libre en una de tus ciudades favoritas. ¿Cómo enfrentaste la muerte de tu padre? Fue muy duro porque fue bien rápida. Soy muy buena para las emergencias. Una vez a mi hermano lo atropellaron y lo dejaron abandonado. Mi papá también chocó. A mi abuela me tocó verla de un segundo para el otro en completo Alzheimer y como que perdí a 2 amigos en un cumpleaños mío yendo a mi casa. Se mataron. Entonces la vida desde muy chavita fue como paz, 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 estos trancazos, ¿no? Pero nunca me hubiera imaginado no estar para la muerte de mi papá. Se enfermó como 2 semanas antes, le empezaron a dar dolores de espalda, estábamos en plena pandemia. El desgraciado de Yamatei, que era el presidente de ese momento, tenía el país cerrado. Y luego cuando se murió Maradona me dio mucha rabia, porque era como, ¿por qué a Maradona sí lo pueden ir a velar, pero yo no pude ir a velar a mi papá? ¿Me entiendes? Entonces fue como
Muere mi papá de un infarto, me llama mi hermano, en cuestión de 48 horas yo estoy en Tapachula, cruzando la frontera por tierra con mi perra, con mi maleta para llegar directo a ver a mi papá en una caja, en un funeral donde además el cementerio me dijo, solo pueden venir 10 personas. Y le dije, pendejo, yo no voy a poner cadenero en el funeral de mi papá, el que quiera venir que venga y me da igual. Entonces, perder a mi papá en condiciones de pandemia, en uno de los años más difíciles para la humanidad, fue bien duro. Y aparte fue también bien simbólico porque cuando yo nací mi papá tenía 36 años, cuando él murió yo tenía 36. Entonces fue como un ciclo completo. Lo extraño un montón eh, y, y, y creo que lo que me hizo perder a mi papá tan rápido es apreciar más a mi mamá. También en la pandemia, estando atrapada en Miami con mi familia del alma, que son los Isa, nos dio COVID estando en Nochebuena. Y cuando vi eso dije, ¿qué chingados estoy esperando? Mi mamá cumple 60 este año. Siempre tuve un sueño que fue ir a Cuba con mi papá, no se me cumplió. Y ahí decidí que el regalo de Navidad, cumpleaños, Año Nuevo que le iba a dar a mi mamá era que nos fuéramos a Hungría. Entonces compré el boleto de avión, se lo mandé a medianoche y le dije, mamá, para tu cumpleaños que es en junio, nos vamos a Hungría, a la tierra de tu papá. Mi mamá nunca había puesto pies en Europa, me llama llorando, o sea, era como ese llanto con la sonrisa de una niña chiquita que me decía, no lo puedo creer, porque mi mamá pues pensó que se iba a morir sin jamás ir ahí, o sea, hicimos un road trip por todo Transilvania, llegamos hasta el pueblo de donde mi abuelo había nacido, ella nunca conoció a sus abuelos. Estar en la calle donde vivió su familia, con fotos viejas tratando de ubicar cuál podría haber sido la casa, ir a Budapest, ir a Viena, ir a Praga, tener unas conversaciones con mi mamá que nunca había tenido, me hizo estar también bien cerca de mi papá porque me acordé de cuando éramos chiquitos y hacíamos muchos road trips y vi cómo mi mamá confiaba en mí de la manera en que confiaba en mi papá, que todo iba a estar bien, ¿me entendés? Y fue como, puta, qué loco que estoy a la mitad de Transilvania, más cerca de mi viejo que nunca, regalándole este viaje a mi mamá. Entonces creo que las muertes son inevitables, no hablamos lo suficientemente de ellas, tenemos una manera distorsionada de agarrar a los viejitos y aventarlos en un asilo y que después sea problema de alguien más. Yo vi morir a mi abuela, o sea, murió conmigo en mis brazos. He visto morir a mi perra, he visto morir a mi gato, estos amigos que se accidentaron. Entonces, creo que desde muy pequeña la vida me puso muy en contacto con la muerte, lo cual creo que es bien sano. Y creo que lo deberíamos de hablar más porque todos nos vamos a morir. Entonces, sí, esa fue la manera en que resignifiqué. Cuando medito me acuerdo mucho de él. A veces pienso qué me aconsejaría y también agradezco que se haya ido en la época en que se fue porque ahora es como otro capítulo, ¿me entiendes? Y entonces yo ya no tengo justificación de por qué no vivir mi vida como yo quiero y hacer mi familia y cómo se va a ver esa familia. Voy a adoptar, no voy a adoptar, qué quiero, qué tipo de relación quiero, porque si no estoy de acuerdo con los cánones impuestos por la sociedad, me toca a mí ver qué tipo de pareja, con qué reglas, cómo, y eso también está cool, porque no tenés una familia que te está diciendo, te tenés que casar, tenés que tener esta religión, tenés que bautizar a los niños, ¿sabes? No, pues la que me queda viva es mi mamá. Entonces, eso es una gran ventaja en sí mismo, pero también es una gran responsabilidad. Porque el script que te dan de cómo vivir la vida se acaba a los 40. Y después de los 40, si ya te casaste, tus hijos están en secundaria, casi que te pones un cinturón y vámonos hasta la vejez. Pero los que fuimos rebeldes y hicimos otro camino, sí, a veces te preguntas, ¿será que voy a morir sola? ¿Será que mis amigos de Burning Man y yo vamos a hacer una comuna hip? O sea, porque esa es la responsabilidad de ser libre. No seguiste los cánones sociales, sos una hereje que no se casó, solterona, 40 años, sin hijos. ¿Qué pasa en mis redes? Tú te metes y ves a gente diciendo, lo que pasa es que estás amargada. Y siempre estuve mal. Cuando era joven, que era una joven pendeja que no sabía lo que estaba hablando. Ahora que estoy vieja, no, que porque es vieja y es una amargada, que porque sí tiene muchos novios y no tiene ninguno, sí, porque es, o sea, como mujer te despedazan viva
no importa cómo seas, entonces mejor ahí sí vivir tu vida, ¿entendés? Y eso siempre me acuerdo de mi papá y de vivir la vida con todo. Y esas cosas te hacen tener una experiencia que la mayoría de la gente no tiene. Todo el mundo sabe, tal vez en nuestra región, lo que es que te roben un celular. No todo el mundo ha visto morir a un pariente, entonces. Y vale la pena pagar el costo de ser libre. ¿Sabes qué pasa? Que yo no tengo otra manera de vivir. O sea, la alternativa me sofocaría por mi manera de ser. Yo no sé cómo no vivir en libertad, porque siempre me he hecho responsable de las consecuencias de mis actos, sean los que sean, ¿me entendés? Para bien y para mal. Entonces, no, ya mi cerebro está tan configurado a ser libre, mi neuroplasticidad, que la alternativa ni siquiera sé cómo se siente. ¿Y qué significa Axel Kaiser y tu libro El engaño populista para ti? Pues yo creo que fue un libro muy importante para la región. Axel y yo creo que hicimos muy buena mancuerna porque nos compaginábamos muy bien, éramos muy buenos para debatir. Y el hacer el engaño populista creo que fue un manuscrito, un testimonio de por qué estamos como estamos. Es triste, es frustrante ver que seguimos en lo mismo, o sea, que el engaño populista no deja de ser vigente y eso sí te da un poquito de, y por eso es que también quise dejar de escribir libros solo políticos, porque ya es como el engaño populista, como hablar con un progre, como hablar con un conservador, ya diagnosticamos el problema, pero seguimos en lo mismo, entonces hay un problema total. Y creo que ahí es donde yo ya me estoy metiendo en otros temas que el liberalismo nunca apoyó a las pocas personas que sí los llegaron a hablar, como Ayn Rand, por ejemplo, en su entrevista de Playboy, no le hicieron el eco que lo hubieran podido hacer. Y siento que sí, el engaño populista es muy útil y está ahí. Desgraciadamente sigue siendo tiempo presente, pero creo que hay que ir más allá. Y en eso me estoy enfocando ahorita. Ahora, siempre voy a estar eternamente agradecida con Axel por haber propuesto escribir el libro, porque en ese momento, imagínate, yo venía de una tesis fallida. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Un libro? ¿Cómo? No, yo sé hacer libros y tú con la experiencia que estás agarrando en Latinoamérica, se puede hacer una gran fusión y gracias a él me pude volver en esa escritora. Y entonces ya venir y hacer lo mío, que es cómo hablar con un progre, cómo hablar con un conservador. Mi editorial me apoyó en la locura de vestirme como el Che Guevara, de vestirme como Margaret Thatcher, o sea, y es bien padre hacer libros, no se vive de ellos, he de decir, a menos que seas J.K. Rowling o la de 50 Shades of Grey, pero como testimonial y como catarsis es lo mejor. ¿Cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador? Ambos comparten un idealismo utópico sobre un pasado que nunca existió. Unos con esa familia tradicional cincuentera donde según ellos no había racismo, ni machismo, ni nada de esas cosas. Y los otros, ese pasado del buen salvaje, donde no había propiedad privada y donde todos éramos felices y los hospitales caían del cielo y había abundancia, ¿no? Los dos están como en una delusion. Y lo difícil de hablar con ellos es que tienes que competir contra sus utopías con la vida real. Y a la gente no le gusta escuchar la vida real. La gente quiere, dejo mi utopía, pero por otra, ¿sabes? Pero ¿cómo hay que hacerlo? Cuestionándolos a ellos sobre las pendejadas que proponen, más que tú llegar a imponer tu visión. Es lo mismo que hice aquí hoy en la universidad. Yo les dije, a ver, yo vengo con estas lecciones, cuestiónenlas, analícenlas, marínenlas, llévenselas a sus casas, pónganlas como punto de conversación. No me interesa que me digan amén a todo. Y cuando empiezas por ahí, a los conservadores, por ejemplo, les pregunto, ¿cómo se ve el mundo cuando ustedes ganen? ¿Qué van a prohibir? ¿Ser gay? ¿La música? ¿Qué libros? ¿Me van a prohibir meditar? Porque ahora va a ser solo ser cristiano. Y lo mismo los socialistas. ¿Quieres expropiar? Ok, ¿qué empresas? ¿Y cuáles ibas a dejar privadas? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Y cuántos impuestos? Entonces, cuando empiezas a hacerles preguntas específicas, te das cuenta que son un hombre de paja y se caen por sí mismos. Aparte, conforme pasan los años, ambos extremos se están volviendo todavía más mesiánicos. Es una ceguera de Trump, de la misma manera que hubo ceguera con Castro, con Chávez, con Maduro, y es apoyar al hombre.
y como hablo en mi charla TED, hombres con el ego herido, narcisistas, casi octogenarios que no quieren soltar el poder, es como ese abuelito necio. Entonces, yo creo que esa es la manera de hablar, ¿no? Tanto con los socialistas y con los conservadores. Tienes una frase increíble, la pobreza mental es la madre de la pobreza material. ¿Cómo combatimos la pobreza mental? Es que esa es una decisión personal. Eso es de qué nutres tú tu cerebro. Primero, haciéndote consciente de que tu cerebro es la máquina más importante que tienes, junto con tu cuerpo, que los gobiernos no están interesados en nutrirla, ni de manera alimenticia, ni de manera académica, y que depende de ti, y que basura adentro, basura para afuera. Entonces, tú tienes, o todos tenemos, creo que son 14,000 minutos al día. En esos 14,000 minutos, sin importar si eres pobre, clase media, rico, tú decides qué hacer con ellos. Tú decides si los desperdicias en videojuegos, en el Instagram o aprendiendo un idioma, leyendo un libro, haciendo otra cosa que haga que tu cerebro empiece a buscar soluciones a los problemas que existen. Eso es inteligencia emocional, sobre todo, porque no solo es la inteligencia académica, es la emocional también. Porque hay gente brillante académicamente, pero a la primera dificultad de la vida, yo lo he visto con el movimiento libertario, gente que es mucho más brillante que yo, pero que no se atreven a aguantar vara en las redes sociales, que empiezan a bloquear, que empiezan a salirse, y qué triste, porque hay un talento desperdiciado. ¿Por qué? Porque no están ejercitando el músculo de aguantar vara. Y así quieren dar la batalla cultural. O sea, no, pues no se puede, ¿me entiendes? Y hemos hablado mucho de la libertad, Gloria. ¿Qué es la libertad? Y te lo pregunto porque creo que tenemos conceptos, y lo decías hace rato en la conferencia. Libertad no es hacer lo que quieras así, sin reglas y sin nada. ¿Qué es la libertad? La libertad es responsabilidad, es la habilidad que tienes para responder ante lo que la vida te arroja. Y la vida, como yo le decía a los chavos, te va a arrojar muertes, divorcios, separaciones, corazones rotos, quiebras económicas, injusticias, robos, mudanzas, desastres naturales. Eres libre en la medida en que tienes la habilidad de responder ante lo que la vida te arroja. Si te quedas así paralizado, o si te pones a pelear agresivamente, que es ese fight, flight or freeze response de alguien que es inútil, incapaz de poder gestionar, pues obviamente vas a ser menos libre. Un cuerpo traumado, una mente traumada es mucho menos libre. Y hay que afrontar eso, porque casi todos vamos a experimentar trauma en la vida. Y sobreponerse a esos traumas, atravesar depresiones, es lo que realmente te va a hacer más hábil para responder ante lo que la vida te arroja. Eso es libertad. Entonces tú te quieres llevar muy salsita de sí a todo. Vas a poder con la responsabilidad de todo, porque ahí es donde se mide la verdadera libertad. Y entender que tú no eres súbdito de nadie y nadie es súbdito de ti. Yo siempre se lo digo a los chavos. Yo no necesito que ustedes dejen de ser comunistas y conservadores para yo ser libre. Ustedes, en cambio, sí necesitan que yo me vuelva conservadora o me vuelva comunista para que sus ideas pendejas se sigan propagando, que además es una carrera injusta, porque estás compitiendo contra la propaganda de impuestos y la propaganda de iglesia. Y ese no es dinero en libre competencia, ¿sabes? Entonces, esa es la cosa, pero yo siempre se los recuerdo. Yo, para ser libre, no necesito que nadie más sea libre. Para que ustedes y sus proyectos mesiánicos se lleven a cabo, sí necesitan quitarme mi libertad. Esa es la diferencia. ¿Y cómo definirías el papel justamente de la libertad en el contexto social y político que vive hoy la región, América Latina, México, y cuáles son los mayores retos que tú piensas que enfrenta? Pues mira, hay muchas cosas que a mí me encantan de México, sobre todo de México ciudad, donde hay una base muy buena para la libertad. Hay una gran economía informal. Me encanta que todos los establecimientos tienen esta cosa que dice, aquí no se discrimina por raza, religión, tarará, no sé qué. O sea, Ciudad de México para mí es como una burbujita, como una mini Atlántida de libertad, porque ya es un lugar donde de entrada se admite que tú como individuo eres la minoría más pequeña que existe. Eso es una gran ventaja. Segundo, aprender que ser libre empieza acá.
No tiene nada que ver con que si tu presidente es Trump o AMLO o Claudia o Kamala o lo que sea, es de acá. Y luego entonces empezar a preocuparte por dónde quieres vivir. Ahora, a mí me preguntaban esto mucho los venezolanos que tenían como culpabilidad de sobrevivientes, ¿no? Survivor's guilt se llama esto, que es la gente que pues sobrevive una catástrofe. Muchos venezolanos que no se querían ir de Caracas y me decían, es que tengo esta culpa. Y yo, brother, solo tú sabes hasta cuándo vas a aguantar, sin papel higiénico, sin medicina. Yo no te puedo decir porque yo vengo de gente que agarró sus chanclas y sus maletas y dijo, bye Cuba, bye Hungría, porque prefirieron su libertad a un pedazo de tierra. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien, no, quédate a pelear por tu país? Yo no le tengo esa devoción, le tengo amor a mi patria, por supuesto, por eso hice mi campaña presidencial, pero sacrificarme por un pueblo que quiere seguir en lo mismo, no me entendés. Entonces, lo mismo diría yo para México, para lo que sea, o sea, tu libertad empieza en ti. ¿Y en qué vas a decidir tú? Si te quieres quedar a pelear por un territorio que se está yendo al carajo, pues allá tú también, ¿me entendés? Sí, es una frase, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. ¿Cómo combatir el populismo con la libertad? ¿Cómo promover entre la gente esta idea de libertad, de lucha contra el populismo, de ser una ciudadanía informada, participativa, que exija y que no nada más repita lo que dice el populista en el poder? Sí, bueno, esa frase es de Mariano Grondona, de hecho, no es mía. O sea, se hizo popular porque yo la dije en el discurso de Zaragoza y la veníamos usando en Guatemala y es verdad. O sea, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica porque te quieren en la pobreza. ¿Cómo combatirlo? Volvemos a lo mismo. Es esa riqueza mental, es ese entendimiento de que la información debe ser lo más accesible posible. El problema es que estás lidiando con maquinarias de adoctrinamiento. Están las iglesias, están los gobiernos y está el marketing, ¿no? Que le ha vendido a la gente que va a ser feliz mientras más cosas tenga y más endeude y este perfume va a hacer que todas las viejas quieran contigo. O sea, es sobrepasar esos tres monstruos para darse cuenta de qué es lo que realmente te conviene y qué es lo que realmente te hace feliz. Pero es que eso es el estudio individual y ya no depende de la escuela estatal o la universidad, depende de ti. Entonces, lo más que puedes hacer es llegar a los lugares, a tratarles de abrir los ojos. Yo hacía mucha labor de educación sexual y nutrición en Guatemala y las niñas indígenas de 16 años, ya con 2 niños bajo el brazo, me decían, nunca nadie me había dicho que la leche materna es el alimento, pero con lágrimas en los ojos, más nutritivo que le puedo dar a mis hijos. Gracias a ti nunca les voy a dar gaseosas, porque claro, leen tal soda, la chispa de la vida. Puta, una persona que tiene segundo primaria va a creer que la chispa de la vida es nutrientes, ¿me entendés? Entonces, no podemos culpar a las personas en pobreza por la situación en la que están, porque son las élites las que financian a esos gobiernos populistas. Entonces, es voltear a ver a las élites que siguen financiando al Banco Mundial, al FMI, a la ONU, a esto, al otro, pero que luego excluyamos, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que él es es amigo de los dueños del Oxxo. Y le digo, tú entras al Oxxo y lo único que hay es masa y grasa. O sea, estás perpetuando la obesidad y la diabetes y el cáncer y los infartos de toda la gente en el país. ¿Por qué no es posible que haya Oxxo Green? ¿No? Y empezar en Polanco, en Condesa, en Roma, Oxxos Green, donde te vendan cosas nutritivas, porque entonces me jode que digan, ay, es que el pobre es por pendejo. No, es que es a lo que tiene acceso. Y está pasando en Estados Unidos también. Hay unos estados que les llaman The Fruit Desert, y yo lo viví en carne propia en Memphis. Estaba dando una conferencia en Memphis, me estaba muriendo por un jugo de los que aquí puedes encontrar en la esquina. Y doy como 5 vueltas a las cuadras, nada, ni una fruta, ni una naranja, ni un banano. Y entro en un 7-Eleven y le digo al brother, aparte una población afroamericana súper violenta, en grandes deudas, mucha obesidad, y le digo, mira, no tenés una fruta. Me saca una bolsa de Jolly Ranchers y me dice, this says is fruit. Entonces,
yo no me trago el que el pobre es tonto y toma malas decisiones. No, es que es a lo que hay acceso. Y eso no viene de la gente pobre, eso viene de las élites. Y es una chamba de las élites de decir, si yo no contribuyo con lo que yo sé, ¿qué espero de mi sociedad? Por eso el trabajo que hace el Grupo Salinas, lo que se está haciendo con la Universidad de la Libertad, lo que se está haciendo con Quibernos, versus el montón de empresarios que se quedan callados en Latinoamérica, que no dicen nada, es abismal. Y si eso puede lograr un empresario, imagínate si más se pusieran esas pilas, porque los empresarios son el motor de la sociedad. Ellos son a los que más les conviene que haya libertad, pero a los trabajadores también. Entonces, Me recordaste justo ahora el episodio después de la elección en México, donde decían muchas personas, ¿no? Ganó el partido de los últimos 6 años, ¿no? Y decían, no, es que los pobres tienen la culpa y los pobres, los pobres, los pobres. ¿no? Y es como, a ver, o sea, no es culpa de los pobres. O sea, el partido ganó con millonarios, con ricos, con pobres, con clase media, con todos. O sea, no es culpa de los pobres. Y hay personas que, por ejemplo, no están de acuerdo con todo lo que está pasando, con todo lo que ha pasado estos 6 años y demás. ¿Tú qué le dirías? Porque hay gente que me dice, no, es que ya pierdo la esperanza, independientemente de lo que estamos viendo ahorita en cualquier otro gobierno. Si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando, tenemos que salir a luchar, ¿no? No tenemos que decir, no, es que ya no se va a hacer nada, no se puede hacer nada y me quedo sentado en mi asiento, ¿no? O sea, sí puedes salir a hacer algo, ¿no? Yo creo que el grave error del mexicano es el mismo error que el del salvadoreño. Están obsesionados con el PRI como que hubiera sido una época de oro y como odian a Morena, le lavan la cara al PRI y quieren regresar a un pasado perfecto que nunca existió. Eso es lo que le pasó a los salvadoreños y la derecha salvadoreña con Arena. Estaban obsesionados con Arena hasta que vino Bukele y se les metió. Y menos mal, Bukele fue medio mejor administrador que Morena, porque aparte, ¿dónde se fue a meter el PRI y el PAN? A Morena. El problema del mexicano, que es que odia a Morena, es que quiere resucitar un dinosaurio muerto que no sirve de nada, que es el PRI y el PAN. Entonces, es lo mismo que en Guatemala. En Guatemala tuvimos 3 gobiernos nefastos de derecha. Otto Pérez Molina, el comediante Jimmy Morales y Yamatei. Y yo parecía Juanito y el Lobo diciéndoles, si estos gobiernos no hacen su chamba, va a venir la izquierda. Si estos gobiernos no hacen su chamba, va a venir la izquierda. Dicho y hecho, cada gobierno de derecha que llegó, robó, mintió, hasta que ahora tenemos a los insufribles de los semilleros, que encima llegaron con la promesa de ser diferentes y son la misma porquería. Ya tienen adentro de su configuración a los mismos de lo que se conoce como el pacto de corruptos. Entonces, si yo como guatemalteca me pongo a defender lo que había antes, pues no. Y yo creo que ese es el primer problema del mexicano. Odian a Morena, pero defendiendo algo que es indefendible. Y señores, ustedes tienen candidaturas independientes. No necesitan de esos monstruos. Y las juventudes están, yo no sé si fueron los 70 años de la dictadura perfecta, de esa amalgama entre telenovelas y partidos y todo, pero como que siendo un país tan talentoso, tan rebelde, o sea, ustedes son la nación de Molotov, Dios santo. Y cuando ves es como, no, pero en política odiar a este significa que tengo que apoyar al otro. Y es como, ¿por qué? Yo creo que ahí está el primer error, en que no son capaces de pensar fuera de la caja. O sea, todavía siguen pensando que la única opción es el PRI. Y eso no, pues evidentemente no funcionó, ¿verdad? No. Y vamos a movernos a tu nuevo libro. Y vamos a hacer como una unión entre 3 personajes. ¿Qué relación hay entre Mónica Lewinsky, Paris Hilton y Kim Kardashian? Bueno, mi nuevo libro, que habla de ciberacoso, de salud mental, de cómo sobreponerse a la toxicidad de las redes sociales, se llama Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Un manual para defender las redes. Y tengo una charla TED donde hablo de Mónica Lewinsky como la paciente cero del bullying. Ella fue la primera bulliada cuando el Internet apenas nació. Nació el Internet, nació ella como bulliada. La hicieron pedazos.
teniendo 22 años, ante un viejo verde que hoy por hoy sería considerado como el asqueroso que la acosó sexualmente y la manipuló con técnicas narcisistas, además con el apoyo de su esposa, Hillary Clinton. Hoy por hoy esperaría yo que en un contexto actual, por lo menos se volteara a ver a Bill Clinton como el responsable de lo que ocurrió, ¿no? Ante una chava que no le estoy quitando tampoco la responsabilidad, pero creo que sufrió bastante. Y sufrió por su gordura, por zorra, por el mismo pecado, ¿no? De las mujeres. O sea, podemos o no podemos ser sexuales, nunca queda definido. La hacen pedazos. Ella tiene una charla TED muy buena donde cuenta cómo ningún hombre la tocó por décadas, porque tenía como la letra escarlata, ¿no? Y era la punta de Babilonia. Y resulta que menos de una década después, Paris Hilton y Kim Kardashian, por el mismo pecado de Mónica Lewinsky, se vuelven superestrellas. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué cambió? ¿Nos volvimos mejores como humanidad? ¿Hubo un avance para el feminismo? ¿O qué era lo que estaba pasando? O sea, Mónica simplemente tenía que esperar un poquito más. Y luego de que ocurren estas contradicciones tan vastas en menos de 10 años, aparecemos en el 2024 con un Mark Zuckerberg sentenciado en el Senado gringo a pedir perdón a todos los padres de familia que han perdido en suicidios, en depresión, en trastornos de ansiedad a sus hijos e hijas por el daño que sus redes sociales ocasionan en el autoestima, en la inteligencia emocional y en la salud mental de quienes las usan. Entonces yo lo que hago en este libro, este es un capítulo de muchos, o sea, en la charla TED apenas ya hablo de este capítulo que se llama La conexión Lewinsky, Hilton, Kardashian, Zuckerberg. Es cómo es posible que en menos de una generación dimos un giro de 180 grados. Desde acribillar a una pasante de 22 años, cosa que además me toca el alma porque yo tenía 22 años cuando fui intern en Washington, D.C. Acribillarla a llegar a un Mark Zuckerberg, uno de los hombres más poderosos del mundo, a finalmente admitir el daño en salud mental que están haciendo las redes sociales en menos de una generación. Y teniendo a Kim Kardashian y a Paris Hilton en medio que se volvieron famosas por sexo. Cosa que hoy, o sea, Paris Hilton es la abuela de OnlyFans, ¿me entendés? No habría OnlyFans sin Paris Hilton y sin Pamela Anderson, ¿no? Entonces, entro mucho en esos temas, entro en dónde vive el odio de quien te odia en redes. Hay una película fascinante ahorita mexicana, La Señora Influencer, que me encantó porque entre muchas escenas al hater lo ponen en persona y lo ponen así como con esa cámara oscura, leyendo los comentarios, porque cualquiera es muy bravito detrás de un monitor bajo un fake name, ¿no? No cualquiera se atreve a dar la cara. Entonces, este libro para mí es el legado de lo que ha sido mi trayectoria, volviéndome famosa sin querer ser famosa, cuando Facebook era la onda, no sé, no nos imaginábamos lo que era un TikTok. Y mi objetivo es dejar un poquito de sabiduría, de aprendizaje, para lo que sirva a una generación que ya nació con el Wi-Fi enchufado, que ya su privacidad la perdieron por completo. Yo fui la última generación, porque yo tenía 13 años en 1998. Yo fui la última generación que perdió su privacidad sin saber que iba a entrar en la adultez con la privacidad ya perdida. De ahí en adelante, ese lujo se perdió para siempre. Entonces creo que como millennials tenemos una, no responsabilidad, porque nadie está obligado a hacer esto, pero nosotros vamos a ser el último bastión. Con nosotros muere la última generación en la humanidad que sabe lo que es vivir sin Wi-Fi. A partir de nosotros esa brecha se cerró. Y algo tenemos que dejar. Para que las próximas generaciones que se están suicidando, que están teniendo ansiedad, que están teniendo unos trastornos obsesivos espantosos, que se incrementó con la pandemia, por el encierro, por la falta de cariño, y eso es lo que yo hablo en el libro. Y me dijo un amigo peruano ahorita que, Mijael Garrido, que además me está ayudando mucho a ver si publico el libro con Penguin, me dijo, Chapina, Chapina en guatemalteca, me dijo, primero que nada, me dijo, hay que haber sufrido para escribir algo así. Eso es lo primero que te digo.
Segundo, me dijo, tu libro es una rapsodia. ¿Sabes lo que es una rapsodia? Le dije, bueno, sí, sí, Queens. Una rapsodia, me dice, es algo que empieza con un tema muy denso y muy profundo, donde te metes como Dante Alighieri, que te lleva a los infiernos, y de la nada va desarrollando la historia hasta que explota en una sinfonía maravillosa de positivismo. Eso es lo que es tu libro. Porque al final, pues yo dejo un legado de, ok, si esta es la guerra de las redes sociales, ¿cómo vamos a defendernos de esta guerra? Porque aquí la víctima eres tú mismo, ni siquiera es contra el otro, eres tú el que se puede morir en el intento. Entonces ahí hablo de mi camino con el yoga, con el duelo, con la meditación, con las plantas medicinales, la importancia de los amigos, de la familia cósmica, de respirar, de la salud mental, de ir a terapia, de la vulnerabilidad, del agradecimiento como gran herramienta, de la música, del humor, de todas las cosas que a lo largo de mi vida, del amor de los animales, todo lo que a mí me han funcionado para mantener un cable a tierra. Porque al final, para mí las redes siempre han sido y siempre serán un reflejo de lo que uno vive en la vida real. Ahora es al revés. Las redes se están volviendo la realidad y se está abandonando la tercera dimensión. Y para mí fue al revés. El éxito de mis redes es que yo tenía algo en la tercera dimensión que yo estaba haciendo. Estaba protestando en el Congreso, estaba haciendo programas de radio, estaba creando contenidos en la vida real y simplemente las redes me servían de megáfono. Y eran otras redes. No había algoritmos, no había bots pagados, era mucho más fácil construir una comunidad orgánica. Entonces también yo hablo de eso, de cómo el zeitgeist del momento yo sé que me favoreció. Hablo también de la perversidad que se junta en mí, donde me decía Adolfo Franco, que es un productor con el que trabajamos en el Centro Ricardo Salinas, me decía, es que en ti se junta un diagrama de Venn donde te odian porque les gustas físicamente, es como, pero es que es guapa, pero me caga que sea inteligente. Entonces es como que te quieren silenciar mientras te están violando sexualmente. Es una cosa como muy perversa, porque uno puede odiar a alguien por ser pilas y lo puedes odiar por ser bello, pero cuando las dos se unen y le digo, puta, es que cuando me dicen esas cosas, no es de que yo tenga ganas ya de envejecer, porque la vida se pasa bien rápido, pero ya tengo ganas de ser vieja. Y que entonces los problemas sean otros y que no sea porque te quieren coger o porque, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero entonces entendí una cosa y es que el odio vive en quien odia, no en el objeto de su odio. Y eso es bien importante. Cuando tú devuelves los sentimientos negativos a quien le pertenecen, te liberas. Y yo creo que eso es lo que más les jode a mis seguidores. Y el debate con Agustín Laje creo que fue el ejemplo perfecto. Yo sabía que yo iba a entrar a ese debate perdiendo, porque ya estaban los bots en redes diciendo que yo era pedófila, pidiendo mi muerte, atacándome previo al debate. O sea, ni siquiera había empezado el debate y él ya tenía a todo su troll center que hizo RIP Gloria un hashtag en 7 países. Pero cuando uno se va a meter en una batalla así, uno lo que tiene que tener claro es por qué lo está haciendo. Y a lo Daenerys Targaryen yo dije, yo me voy a ir a meter en esa batalla, sé que me van a despellejar, sé que voy a salir de ahí más insultada que nunca en mi vida con un objetivo. Y fue el objetivo que cumplí. Demostrar de una vez por todas que los libertarios sí apoyamos la despenalización del aborto y que él nunca en su vida ha sido libertario. Fui, agarré esa bandera, salí despellejada, sangrada y lo que sea, pero ahora que ya pasaron los años, es como, aquí está. Y valió totalmente la pena. ¿Y lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Y si el día de mañana salieran fotos de él besándose con Nicolás Márquez, mira, dulce karma, ¿me entendés? Porque a veces la gente más homofóbica es la que algo tiene por dentro, ¿sabes? Entonces, a mí me ha pasado mucho con mis enemigos. También tuve un enemigo marxista que estudió en la misma universidad que yo, Martín Rodríguez Pellecer. Estudió en la mar, aprendió a hacer negocios, pero se volvió marxista. Y el cabrón hacía congresos de feminismo, ¿ok? Por toda la región latinoamericana y tenía un medio que se llamaba Nómada. Resulta que pasan los años
y acosaba sexualmente a las niñas, ¿verdad? En los congresos feministas. Entonces eso también me ha demostrado la vida, que la paciencia es una moneda que paga bien lento, pero paga. La congruencia también. Y conforme han pasado los años en mi vida, mis enemigos caen por su propio peso. Mientras que yo, pues me mantengo. ¿Por qué me mantengo? Porque no estoy escondiendo quién soy. Y eso es lo más importante. Si tú eres tu primer crítico, si tú eres el primero en aceptarte con lo bueno, lo malo y lo feo, va a ser más difícil que alguien te pueda como destruir. Justo lo decías. Eres una mujer que ha enfrentado amenazas de muerte. En Venezuela te persiguió el Servicio de Inteligencia Chavista. En Nicaragua también te acosaron desde la entrada. En Ecuador y todo eso. Vale la pena, Gloria, vivir todo el tiempo a la defensiva, al final del camino, porque te están atacando. Sí y no. Hay que saber bajar la guardia en la vida real de uno y ser algo más que eso. O sea, mucha gente se sorprende cuando me conoce que yo llego a una cena y de lo que menos hablo es de política, a menos que alguien me pregunte. Yo soy mucho más que mi trabajo. Yo soy mis amigos, yo soy mis mascotas, yo soy mis viajes, yo soy mis sentimientos, yo soy mi trabajo personal, yo soy meditación, soy yoga, soy plantas medicinales, soy filosofía, soy psicología, soy un amor por la música, soy una romántica empedernida. Y sí me ha pasado el tener que tener claro que debatir y defenderme de un lado no lo puedo llevar a mi vida personal. Sobre todo en parejas románticas, porque a veces cuando estás en una discusión, yo le he dicho a muchos exnovios, yo estoy entrenada para dar la respuesta rápida, porque me ponían en programas de televisión y tenía 15 minutos para no ver, o 15 segundos para no verme pendeja con mi respuesta. Entonces, como, ¿qué piensas de las drogas? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Cuando estás en una relación, no hay una urgencia por tener un postulado. Y sí me ha pasado de decir, espérate, o sea, esta urgencia que me hace muy buena en mi chamba, no la tengo por qué llevar a mis relaciones, porque todo solito también se va acomodando. Entonces sí ha sido un camino, porque tu cerebro se va entrenando, dependiendo de a qué lo expongan. Los deportistas van a tener una manera de vivir la vida. Yo encuentro que la mía es que yo abrí brecha en un camino donde yo no tengo referentes. Cuando me dicen, ¿qué eres? La vez pasada, me acuerdo en un festival, me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y yo le digo, estremecer. Yo me dedico a estremecer. Porque cuando es que soy escritora, politóloga, no sé qué, o sea, sí, esas son las cosas que he hecho, pero ¿a qué me dedico? Es a estremecer. Y no tengo referente, porque es como agarrar en una licuadora a Margaret Thatcher con una rockera, pero con alguien de esto, o sea, ¿sabes? Me encanta esa frase de María Félix que dice, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella que nadie puede imitar. Entonces, al yo abrir brecha, vas haciendo tu propio camino y no necesariamente sabes dónde vas a terminar, ¿sabes? Entonces, sí, es complicado. Es complicado entender, y esto va para todos, porque nos pasa a todos. Hay hombres que son excelentes en su profesión y son pésimos esposos. Son buenos padres, pero son malos en otros. Es como yo creo que la vida se trata de esa congruencia, en poder ser mejor en todo lo que haces y que no necesariamente lo que te hace bueno en algo te hace bueno en lo otro, ¿sabes? Aprender a diferenciar, porque en el amor yo creo que no se trata de tener la razón, se trata de que el vínculo vaya creciendo y que vaya siendo mejor. En toda esta conversación pareciera que Gloria no le tiene miedo a nada. ¿Le tienes miedo a algo? Sí, me daría mucho miedo quedarme sin movilidad corporal, porque soy sumamente activa. Me daría mucho miedo que mi cuerpo desarrollara una enfermedad por no procesar una emoción, y por eso he hecho un trabajo emocional muy profundo. Cuando mi papá murió, por ejemplo, me fui a retirar 3 semanas a San Marcos a hacer un retiro de yoga y de meditación, porque les dije, vengo aquí a honrar a mi papá, porque
si no me tomo este tiempo ahorita, esto es algo que yo sé que puede pegar después. Entonces, siempre que la vida me tira un golpe duro, procuro darme el tiempo de que mi cuerpo lo procese porque me da pánico que mi cuerpo almacene cosas que luego no pueda procesar. No le tengo miedo a la muerte. De hecho, hace como 3 meses casi nos estrellamos en un avión y me dio mucho gusto, que sentía mucha paz y eso me ha ayudado mucho a meditar. El ya haber tenido golpes tan duros en la vida, obviamente me va a dar una tristeza enorme el día que pierda a mi mamá, pero ya sé que se siente, ¿me entiendes? No me da miedo mudarme de país, lo he hecho 7 veces. Quizá lo único que me da miedo es volver a, a sentir tristeza por perder gente. Me he dado cuenta que soy mejor perdiendo gente en muerte que en vida, porque cuando pierdes gente en vida implica un rechazo y me duele, el rechazo me cuesta, aunque cada vez soy mejor para lidiar en él, ¿no? Y me daría miedo que un día mi vida deje de tener sentido y seguir viva, o sea, eso. ¿Tienes límites? ¿Tienes límites? Sí, muchos. Este, me encanta. Por ejemplo, nunca me paro en una iglesia con una pistola a decir, no, tranqui, esto es una mamada. Mis límites es no imponer, o sea, por más que me encantaría despertar a la gente más rápido, darles plantas alucinógenas, abrirles el cerebro, ese es mi límite. O sea, sé muy bien que la mejor y más pacífica manera de predicar es con el ejemplo. Si no tuviera esos límites, probablemente ya hubiera iniciado una guerra, una batalla o algo así. Este, soy muy responsable con mi cuerpo. Sé mucho, o sea, siempre me ha gustado la fiesta, siempre me ha gustado la aventura y eso me ha hecho acercarme a personajes que son fascinantes, pero son muy oscuros. Y yo siempre he sabido navegar en la línea de acercarme a eso, pero sin jamás meterme de lleno, como tampoco, porque también yo siempre he dicho que soy un ratón de biblioteca y un ratón de bar. Nunca he dejado que los académicos me absorban hasta estar en una torre de cristal donde no estoy conectada con la realidad y tampoco he dejado que la parranda me absorba hasta el punto de perder el norte. Entonces, como que siempre en esa línea me he movido. ¿Qué le diría a la Gloria de hoy? A la Gloria que regresó decepcionada a Guatemala, que entró a la radio. ¿Qué le dirías? ¿Qué dirías? No te imaginas ni lo que viene. Congela tus óvulos antes de los 34 para que tengas ese seguro ahí por si algún día quieres. No le tengas tanta empatía y paciencia a la gente que no se la tiene a sí misma. Esas 3 cosas le diría. Y por lo demás, dale con todo. Y si pudieras regresar los años, Sí. ¿hay alguna decisión o momento que cambiarías o harías diferente? Sí, ¿no? Porque ha habido, ha habido cosas sumamente dolorosas que en su momento yo decía, puta madre, ¿por qué me está pasando esto? Pero que si eso no hubiera pasado, no estaría acá. O sea, tuve un noviazgo muy largo, bueno, muy largo para mis estándares, 3 años y medio, y me acuerdo que ese novio me cortó, él era el perfeccionista del que te hablaba, y yo era todavía locutora de radio, y me dijo, es que yo no sé si voy a poder ser el esposo de la próxima presidenta de Guatemala. Yo, ¿de qué chingados estás hablando? Esto te estoy hablando del año 2014. Y yo le decía, soy una pinche locutora de radio. Ahí ni había pasado Zaragoza. Y evidentemente este cuate ya veía en mí algo que yo no me imaginaba. Me dolió profundamente esa ruptura y 6 meses después me volví viral. Y también las decisiones que me llevaron a venirme a vivir a México fueron muy duras en Guatemala. La gente me estaba tirando hate horrible, se me cayó un trabajo, choqué mi carro, estaba en una relación que sabía que no iba a llegar a ningún lado, pero si quito eso, no sé si hubiera tenido la gallardía de
vivir lo que venía después. Ahorita lo que estoy aprendiendo, porque también mi cerebro se acostumbró a eso, ¿no? Después de un dolor viene una recompensa, después de un dolor viene una recompensa. Ahorita es como desacostumbrar a mi cerebro que no tiene por qué buscar situaciones de profundo dolor para entonces resurgir, porque si no, los patrones se vuelven destino y tampoco no venimos a esta vida a sufrir, entonces venimos a pasarla muy bien. Entonces ahorita estoy aprendiendo eso, pero no lo cambiaría. Creo que lo único que sí haría es eso, lo de congelar óvulos, y me jode, y creo que por eso insisto tanto en el tema de la educación sexual libre, porque a mí nadie me dijo, como ahora sí se dice más a través de las redes y tal, que a 35 años tu cantidad de óvulos decaía, ¿no? Y ahorita estoy en un momento donde es como, los congelo, no los congelo, adopto, no adopto, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Y es válido porque también hubo momentos donde decidí como que, pues, no quiero ser mamá ahorita, no quiero, ¿sabes? O sea, como que yo iba mucho para mi carrera, pero sí, esa sería una de las cosas que a todas las niñas, y que se pongan las vacunas que ahora están disponibles, o sea, esa prevención me hubiera gustado tener. Sí. Si con una frase o una reflexión pudieras inspirar a alguien, ¿cuál sería? Yo creo que esa de Ayn Rand que dice, es larguísima, pero la voy a parafrasear, dice como, en nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a los peores. No le entregues este mundo a los que han perdido chispa a chispa todo su poder, a esos que no alcanzan ni siquiera el título de humanos. El mundo que tú deseas existe, es tuyo, es posible. Esa creo que es una frase fantástica, porque no importa cuántas veces la vida te apedree, tu poder reside en ti. Era lo que le decía hoy a los chavos, no se trata de que el abusador deje de abusar, es que el abusado te ponga abusado y te salga de ahí, ¿sabes? Eso, que al final, o sea, todo lo que pasa en nuestro alrededor es un reflejo de lo que estamos decidiendo, y que la mayoría de nuestras cosas las decide el inconsciente, no el consciente. Entonces hay que ir hasta el inconsciente, y eso requiere una chamba de la que quieran, terapia, introspección, como sea, pero si no vamos al inconsciente a ver lo que tenemos ahí, entonces los patrones se vuelven destino. Una última reflexión, Gloria. Pues muchas gracias, Víctor, por esta super plática. Creo que nos salieron 3 podcasts, ¿no? Felicidades por el trabajo que estás haciendo. Admiro mucho tu constancia en estos 4 años. Qué increíble, porque a mí me pasó igual en la radio. O sea, empezaste con un tema y se va abriendo el abanico a todas las cosas que hablas en este podcast. Seguí haciendo lo que estás haciendo, porque lo que hoy hablamos aquí son conceptos universales. No solo aplica a México, aplica a quien sea que esté dispuesto a escucharlo. Creo que es una gran labor la que estás haciendo. Es muy necesario en el siglo XXI, más que nunca vamos a necesitar estos temas de salud mental, de vulnerabilidad, de resiliencia, y te deseo todo el éxito del mundo. Ojalá que la gente vea el valor de lo genuino que estás haciendo, y eso se repite. Deseo que algún día llegue a ti un mensaje de alguien en cualquier rincón del mundo que te diga que lo que tú estás haciendo le cambió la vida y los inspiró a ir tras esa beca, tras ese amor, tras ese trabajo que no se atrevían. Te deseo de verdad que esos mensajes lleguen, porque es la cosa más linda que a uno le puede pasar. Alicia, Gloria, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido muy especial porque es el primer episodio que grabo en vivo, de frente con la invitada. Quiero agradecer a Quibernos por darme la oportunidad, a la Universidad Jean Piaget por las facilidades para la realización de este episodio. Yo te seguía en redes desde hace muchos años. Nunca pensé conocerte. Y ayer que fui a recogerte al aeropuerto dije, el momento llegó. El momento llegó después de mucho tiempo de seguirte. Es una mujer que yo admiro. Yo crecí en una familia llena de mujeres y siempre admiro a las mujeres muchísimo. Y es una de esas mujeres que realmente siempre he admirado desde muchos años. Y conocerte un poquito más allá de quien vemos en redes, pues creo que ha sido un muy buen ejercicio para todas las personas que nada más vienen a darte mensajes de odio y demás.
pues vale la pena conocerte más, ¿no? ¿Qué te llevó a lo que haces? ¿Por qué lo haces y demás? Y creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para todas esas personas que siempre están ahí tirándote hate, pues de conocerte. O sea, que tienes una razón detrás de todo esto. Lo decíamos con Jaime Maussan cuando la entrevisté, ¿no? Mucha gente critica a Jaime Maussan porque habla de ovnis y no sé qué. Pero Jaime Maussan tiene un propósito para hablar de ovnis. Entonces, conoce la razón detrás de ti, ¿no? Y como dices tú, escúchame. Quédate con preguntas, no tienes por qué compartir lo que yo digo, ¿no? Entonces, este ha sido un gran episodio. De verdad, gracias por la oportunidad y esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre migración con Frank Rusto. No olvides compartir este episodio, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a cualquiera de nuestros canales, ya sea en YouTube o en cualquiera de las plataformas de audio. Nos vemos en el siguiente episodio.